Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Tenemos nuestros estudios que estamos en las cartas del apóstol Pablo, el apóstol para la iglesia, que son muy importantes para la sana doctrina. Si usted nos está viendo a través de las redes sociales, síganos. Estamos aquí ubicados en el 10 Main Street de esta ciudad. Si usted vive en las áreas cercanas a Clarksville, Tennessee, los invitamos muy cordialmente a que usted participe en algunos de nuestros servicios o a una iglesia donde se predique la sana doctrina. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por esta oportunidad, por este estudio. Padre, dame luz, unge mis labios, que sea tu Espíritu Santo hablando lo que tú quieres en esta carta teológica de Éfeso, que es una carta doctrinal muy importante como columna vertebral para tu iglesia. Yo te pido que me des palabras para que yo la pueda explicar correctamente en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice, amén. Amén. Y si nos está viendo, tenemos más de 450 videos en YouTube. Puede usted buscarnos. Los videos no se contradicen, las enseñanzas no se contradicen. Hablamos la sana doctrina. Y también tenemos carpetas con las epístolas completas como de Romanos y otros, como 1 Pedro, 2 Pedro, primera carta de Juan y Santiago, y entonces estamos trabajando en la carta de Éfeso. También tenemos la carta de Gálatas y vamos en el capítulo 3. Si usted está viendo este video, le recomendamos que vea el capítulo 1 y el capítulo 2 de Éfeso para que usted entienda este tema teológico muy importante. Efesios, si usted no lo conoce como Éfeso, es Efesio, porque es la ciudad de Éfeso, donde vivían los efesios, ¿verdad? Entonces vamos a ver esta carta teológica. En el capítulo 3 vamos a empezar. Y dice así la palabra de Dios, ¿verdad? Por esta causa, yo, Pablo, ¿verdad? Aquí vamos a poner a Pablo en el pizarrón. Hoy no vino nuestro hermano Juan Pérez, que nos ayuda con los estudios didácticos, pero vino Pablo, ¿verdad? Yo, Pablo, el prisionero de Jesucristo por vosotros los gentiles. Pongan mucha atención. ¿Por qué se dice el prisionero? Porque actualmente él estaba prisionero. Hay 4 cartas que se llaman teológicamente carcelarias, donde el apóstol Pablo las escribió dentro de una prisión o dentro de alguna casa que él estaba en arresto domiciliario, ¿verdad? Porque era un anciano. Ya en unas cartas ya estaba muy anciano, que lo dejaron en una casa, no en una cárcel, ¿verdad? ¿Cuáles son esas 4 cartas? La de Efesios o Éfeso, la de Colosenses, la de Filipenses y la de Filemón. Esas 4 cartas se le llaman cartas carcelarias, que el apóstol Pablo las escribió dentro de la prisión. Pero lo más interesante, yo, prisionero de Cristo, por ustedes, porque son gentiles. Él ni siquiera era gentil, y él está preso por la culpa de nosotros los gentiles. Porque da la casualidad que a Dios le plació ordenarle al apóstol Pablo que él llevara el evangelio a los gentiles. Y por llevar el evangelio de los gentiles, él fue azotado, mutilado, naufragado, molido, escupido, arrastrado, hasta una vez hasta fue el tercer cielo. Con eso le platico todo, y regresó. Que Dios lo trajo de nuevo a la vida. Imagínense cuánto sufrió el apóstol Pablo por culpa de nosotros, para que entendiéramos que él es el apóstol y maestro de los gentiles, pero no lo entendemos. Queremos tener otra enseñanza, otros instructores, pero Pablo es el apóstol para la iglesia del Señor. También recibimos nosotros enseñanzas de Jesús para la iglesia. También recibimos enseñanzas de Pedro, de Jacobo o Santiago y Juan, pero más de Pablo, porque él le fue encomendado los misterios, las doctrinas y todo lo que sabemos de la iglesia, las ordenanzas de cómo se lleva una iglesia, ¿verdad? Entonces, vosotros gentiles, número 2, si es que habéis oído en la dispensación, dice dispensación en el original, para que todos aquellos teólogos que dicen que no existen las dispensaciones, en la dispensación de la gracia. ¿Cuál es la dispensación de la gracia? Aquí, ponga atención en su pantalla, aquí, en la gracia. ¿Por qué gracia? Porque la gracia sobreabundó. Porque muchos teólogos dicen, no, pues que siempre ha habido gracia, que habrá, sí, siempre ha habido gracia, porque Dios existe, pero aquí es un tiempo de abundante gracia. Por eso se le llama tiempo de gracia, porque la salvación es un regalo.
¿verdad? Y no te la pusieron tan fácil antes. Ahora es un regalo, entonces te la pusieron muy facilita en esta dispensación. Y dice, dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros. ¿Por qué? Porque a él se le fue revelado. ¿Se acuerdan? Estudiamos Gálatas, él se le fue revelado. Él vagó por 3 años y pico en el desierto y le fue revelado la revelación de Jesucristo por el mismo Jesucristo en el mismo lugar donde Moisés recibió las tablas. Y dice, me dio 3 por medio de revelación. Ponga mucha atención. Entonces, ¿cómo recibió eso Pablo? Por revelación. ¿Por qué por revelación? Porque todavía no se había completado el canon. Entonces él seguía escribiendo, Dios seguía usando los apóstoles y algunos profetas para que esto se cumpliese, ¿verdad? Porque vemos en Hebreos, vamos a ver Hebreos capítulo 1, Hebreos 1.1, Hebreos 1.2, y dice la palabra de Dios que muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿verdad? Entonces, si está hablando a los padres de los profetas, ¿lo está hablando en qué tiempo? ¿En qué dispensación? El Antiguo Testamento, ¿verdad? Nos ha hablado en estos postreros días. ¿Qué son los postreros días? El tiempo de hoy, ¿verdad? Por su Hijo. ¿Y quién es el Hijo? La palabra. Juan nos dice, en el principio era la palabra y la palabra era Dios y la palabra siempre ha sido Dios, ¿verdad? Dice Juan capítulo 1, no dice verbo. Si tú tienes una Biblia donde dice verbo, porque te verbearon. Dice palabra, porque lo más importante para Dios es su palabra. A quien puso heredero de todas las cosas, que también hizo los mundos, el cual siendo el resplandor de su gloria, nos está diciendo que en otro tiempo Dios nos habló a través de revelaciones, ¿verdad? Sueños, auditiblemente, visiones. Entonces, si usted tiene revelaciones, sueños, visiones en este tiempo, pues no son de Dios, porque Dios estableció que hasta Jesús se acababa todo eso y después todo iba a ser a través de su palabra. ¿Se fijan? Entonces, si usted escucha la voz de Dios, quizás no sea de Dios, quizás sea de un demonio. ¿Por qué? Porque Dios dijo que Él iba a guardar silencio. Así como antes de Malaquías, por 400 años, Él dijo Dios que no iba a hablar. Entonces, los libros que salieron después de Malaquías se les considera apócrifos porque Dios dijo que no iba a hablar y alguien dijo que se sentía profeta y los escribió. Así, en este tiempo ya, en el Nuevo Testamento, Dios dijo, yo voy a hablar a través de esto, yo voy a hablar a través de esto, yo voy a hablar a través de esto. Entonces yo oro y leo, esa es la comunión. Pero no solo leo, entiendo todo lo que dice Dios en la Biblia, porque el Espíritu Santo me guía a la verdad. Esa es la verdadera comunión, no a medias verdades. No, Dios, yo seré Josué, yo seré, doy 5 vueltas a Jericó, 7. No, entiendo. Entonces, esa es la verdadera comunión. Entonces vemos que a Pablo por revelación se le reveló lo que estamos estudiando el día de hoy. ¿Por revelación de quién? De Dios. El que me dio a conocer el misterio, como antes lo escribí breve. ¿Cuál es el misterio que le reveló a Pablo el más importante? El Evangelio. El Evangelio, porque era un misterio. Era un misterio, no fue revelado. ¿Qué quiere decir misterio? Que antes no había sido revelado. Eso quiere decir misterio. Como antes escribí en breve. 4, ¿verdad? Nada más son 21 versículos. Por lo cual, leyendo, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. ¿verdad? Cuando tú lees las epístolas de Pablo, si tú tienes al Espíritu Santo, entiendes. Si no tienes al Espíritu Santo, no vas a entender ni papa. Te vas a hacer bolas.
vas a leer a Pablo y te vas a sentir Gedeón, o vas a leer a Pablo y te vas a sentir Débora. Entonces, la cuestión es que tú entiendas lo que dice para la iglesia en las cartas para la iglesia. Dice, así sea mi conocimiento el misterio de Cristo. 5, el cual en otros siglos se dio a conocer a los hijos de los hombres, ¿verdad? ¿Cómo se les dio a conocer a los hijos de los hombres? A los patriarcas por medio de profecías, ¿verdad? Que iba a venir un Mesías, que iba a venir un Mesías, que iba a venir Dios en persona, ¿verdad? Pero no le creyeron. Pero como ahora, ¿qué tiempo? El de la gracia. ¿Se fijan? ¿Ahora qué tiempo es? Ahora. He revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces Pablo es apóstol, dice muy bien. Profeta. ¿Por qué es profeta? Porque escribe lo que va a pasar en los postreros días, por medio de Dios, ¿verdad? ¿Qué va a pasar en las bodas del Cordero? ¿Qué va a pasar en las coronas de Cristo? Él es profeta, ¿se fija? Como Pablo es apóstol y profeta, y no de hombres, ¿verdad? Porque hay personas que dicen, no, pues Pablo, ¿dónde dice que él es apóstol, que lo escogió Cristo? Dice en sus epístolas al principio, yo Pablo, siervo, apóstol de Jesucristo, escogido, no por hombres, sino por Dios. Por el Espíritu. Ok, eso le reveló a Pablo por el Espíritu. Ahora, ¿cómo el Espíritu nos revela? Efesios 6, 17 dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, ¿verdad? Hebreos 4:12 dice que es como una espada más cortante de 2 filos, pero hoy se revela por medio de la palabra. Eso es muy importante que entiendan. 6. Que los gentiles son coherederos. ¿Qué quiere decir coherederos? Coheredero quiere decir que como los israelitas eran herederos, también nosotros ahora. Coherederos de un mismo cuerpo. Pongan atención aquí en la pizarra. Entonces los judíos y gentiles son coherederos, ¿verdad? Entonces cualquier judío o cualquier gentil que acepte el sacrificio de Cristo, que Cristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día, el Evangelio de Gloria pasa a ser iglesia. ¿Verdad? En un mismo cuerpo. ¿A qué cuerpo se refiere Pablo? A este, ¿verdad? Al cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Se fijan? Y participantes de la promesa de Cristo por el Evangelio. Entonces nosotros, como tenemos el programa nuevo ahora que tuvimos los 7 beneficios de la herencia, tenemos esa herencia por el Evangelio, no por otro lado. Entonces, ningún judío puede tener esa herencia, porque Dios tiene que trabajar con los judíos en la tribulación. Y va a haber un diferente evangelio, se llama el Evangelio eterno. Pero si un judío acepta el día de hoy a Jesucristo y tira todas su conocimiento a la basura, de todas sus fiestas solemnes, de todas los tabernáculos y todo el shofar y las lunas de sangre y todo lo tira el Mishá, el Talmud, y acepta lo que dice Jesús para su iglesia, entonces Dios lo sella y se hace iglesia, ¿verdad? Es coherederos, también ellos pueden ser redimidos, coherederos en un mismo cuerpo y participantes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Todo es por el Evangelio, la salvación es por el Evangelio, la herencia es por el Evangelio. No puede haber otra cosa. Si tú te pasas 30 años en una iglesia y no creíste el Evangelio, no eres salvo. ¿Y cómo sabes que eres salvo? Porque hubo un poder dentro de ti que te empezó a dar luz y tú lees las escrituras y las entiendes y haces lo correcto, porque Dios te va guiando a toda verdad, no a medias verdades, sino a toda verdad. Es muy importante que sabemos eso. 7, del cual yo fui hecho ministro, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué es ministro? ¿Qué es ministro? Que tiene un trabajo, ¿ah? ¿Cuál es el trabajo? Predicar el Evangelio. El cual yo fui hecho ministro según el don
de la gracia de Dios. ¿Qué es el don? El don, aquí vamos a poner la cruz, es el regalo de salvación. Ese es el don. Ese es el don, el regalo de salvación. Ese es el don. Eso es muy importante. El cual yo fui hecho ministro según el don de la gracia de Dios que me ha sido dado por operación de su poder. Por operación de su poder. ¿A qué poder se refiere Pablo? ¿A su poder que él oraba? ¿A su poder que él ayunaba? No, al poder del Espíritu Santo, que le abrió el entendimiento y Dios le reveló lo que tenía que hablar y decir y escribir. ¿Se fijan? 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, porque Pablo era bajito, chiquitito, y él decía que era el menor, el abortivo se llama muchas veces en las epístolas. ¿Por qué? Porque nació en otro tiempo. Es dada esta gracia de predicar entre los gentiles el evangelio de las incrustables riquezas de Cristo. Entonces, a Pablo Dios lo tomó para que él predicara las últimas buenas nuevas de Dios, que esas buenas nuevas de Dios son las únicas que pueden traer las riquezas de Dios. Toda la prosperidad, que toda la sanación, que la oración, todo viene a través del evangelio. Sin evangelio no hay nada de eso. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Tú puedes estar ayunando, orando. Ayunaba 30 días, pues te va a salir una úlcera. ¿Por qué? Porque si no tienes al Espíritu Santo, de nada vale. ¿Cuáles son las riquezas de Dios? La herencia. La herencia. ¿Y dónde está nuestra herencia? ¿Dónde están nuestros tesoros? ¿Verdad? Entonces, cuando Dios nos bendice, ¿verdad? Porque nos dio las riquezas a través del evangelio, ¿qué bendición nos va a dar Dios? Espiritual, porque Dios es espíritu. Dios dice, Dios bendíceme y te va a caer $1 del cielo. No. Dios te dice, en vez de $1, mijito, te voy a dar vida eterna. ¿Se fija? Pero nosotros no comprendemos ese concepto de qué tan grande es la bendición de Dios. ¿Verdad? Te voy a dar paz. Todo el dinero no te puede dar la paz, mi hijo. Te voy a dar seguridad eterna, mi hijo. Porque ¿cuánta gente usted conoce que no tiene seguridad eterna? Que cree que está en una tablita. ¿Se pierde o no se pierde? ¿Se pierde o no se pierde? ¿Que la salvación se pierde o no se pierde? Entonces válgame Dios, ¿para qué vino Dios en balde? Entonces, dice 9, es muy importante, subrayo en su Biblia, y aclarar a todos cuál sea la comunión. Dice la comunión, no dice administración, porque muchas Biblias corruptas dicen administración. Aclarar a todos cuál sea la comunión del misterio que ha sido escondido desde los tiempos eternos en Dios, que creó todas las cosas. Y ahí quitaron en la Reina Valera 1960, pongan mucha atención, por Jesucristo. Imagínense, quitaron a por Jesucristo de la Reina Valera 1960. Dígame si no es corrupta esa Biblia. Dice, aclarar todos los que sea la comunión del misterio que me ha sido escondido desde los tiempos eternos en Dios y que creó todas las cosas por Jesucristo. Y han quitado en la Biblia Reina Valera 1900 por Jesucristo. Pues no es dispensación, es comunión. Es comunión. Si dice dispensación, está mal. Dice comunión del ministerio, desde escondido de todos los tiempos por Jesucristo. Porque Dios creó todas las cosas. ¿Qué quiere decir ahí, Pablo? Dios creó todas las cosas por Jesucristo. ¿Qué entiende usted? ¿Quién creó todas las cosas? ¿Quién creó el cielo y las estrellas? ¿Quién creó el mar y las aves? ¿Quién creó la fauna y el hombre? Jesucristo. Él es el creador de todo. A él nos revela Pablo que él es el creador de todo. Pero obviamente algunos religiosos no quisieron que supiésemos que él creó todo. Pero lo vuelve a repetir de otra manera en Filipenses, si usted lo sabe. Creó todas las cosas por Jesucristo. Él es el medio, el medio. 10.
para que ahora sea dada a conocer por la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales con múltiple sabiduría, ¿verdad? En Dios, para conocerlo, ¿va? Nos ha dado a la iglesia. ¿Qué nos ha dado a la iglesia? El poder. ¿Cuál es el poder de la iglesia? Aquí, iglesia, poder. ¿Cuál es el poder para la iglesia? ¿Sacar demonios? ¿Curar enfermos? No, predicar el evangelio. Porque esa es la única manera de alcanzar las riquezas de Dios. ¿Se fijan? ¿Y cómo ya ni predican el evangelio en muchos lugares? Dice 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es el propósito? Dios creó todas las cosas para Jesucristo y son de Jesucristo y Él las creó. 12, en el cual tenemos denuedo, ¿verdad? En algunas Biblias le pusieron ahí confianza, pero es denuedo. O seguridad, es denuedo, y acceso con confianza por la fe en Él. ¿Cómo tenemos acceso y confianza? Aquí ponga mucha atención en el tablero. ¿Ah? Aquí está Evangelio. ¿Ah? Ese poder solamente es porque confiar. ¿Qué es confiar? ¿Qué es confiar? Es cuando usted, por ejemplo, va a salir con su esposo y va a dejar sus niños chiquitos con la babysitter o la niñera y usted se los deja ahí, ¿no? Pero ¿qué pasaría si usted llega con la babysitter y dice, no los dejo? Se los lleva, entonces eso no es confiar. ¿Sí me entiende? Confiar es confiar. O sea, usted confía en Dios, lo que Él hizo en la cruz. Confía de todo corazón lo que Él hizo. Confiar, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, el cual con denuedo y acceso y confianza por la fe. Entonces, la salvación es ¿por qué? Por la fe, ¿ve? Gracia y fe, como dice Efesios 2, 8 y 9. Lo mismo dice Pablo, Efesios 2, 8 y 9 dice que somos salvos por gracia y fe, y esto no de nosotros, porque ni la gracia ni la fe nos pertenecen. Dice 13, por lo tanto os pido que no desmayéis por mis tribulaciones, las cuales son vuestra gloria. Entonces, cuando usted ve a un siervo de Dios que lo atacan por diestra y siniestra y hablan mal de él y lo critican y que todo, no se preocupe porque es gloria para Dios. ¿Sabe eso? Que toda la tribulación que uno sufre es gloria para él, así como la de Pablo. Entonces, que no le quite el sueño que alguien lo señale, que le diga que esto, que lo otro, que tú enseñas lo que tú quieres, que nadie le quite el sueño. Usted, mientras usted tenga, como dicen en México, ¿sabía cómo dicen en México? ¿Sabía cómo dicen en México? En México dice papelito habla. Papelito habla. ¿Quién tiene la razón? Papelito habla. ¿Quién tiene la razón? Y este contrato, este papelito lo tienes que leer correctamente, porque si tú tienes un contrato de arrendamiento o un contrato de comprar una casa y no lo sabes leer, de nada sirve. Por eso tienes que tener al Espíritu Santo para que sepas leer este contrato. Entonces, el papelito habla, ¿verdad? Entonces, la autoridad final es la palabra de Dios, pero bien trazada y bien entendida. Y esa es la verdad bíblica, ¿verdad? Entonces Pablo es apóstol. ¿Dónde vemos que es apóstol? También Romanos 11:13 dice, a vosotros hablo gentiles. ¿Ah? Es apóstol. Vamos a ver también 2 Timoteo 1:11. Aprendas esa cita, son dos, 1 Timoteo y 2 Timoteo 1:11. Dice la palabra de Dios, del cual yo soy puesto predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Entonces Pablo es predicador, maestro
Apóstol ya lo tenemos aquí arriba, hermana. Entonces, es apóstol, profeta, ministro, predicador y maestro. ¿Ya ves? ¿Se fija? De los gentiles. Entonces, ¿por qué muchas iglesias te dicen, pues mi maestro es Jesús? Sí, es el maestro de Galilea, pero Pablo es mi maestro. La Biblia dice que Pablo es mi maestro. Y ahí no se trata de discernimiento, se trata de que no saben leer. ¿Quién es? Vamos a ver ahora 1 Timoteo 1:1. 1:11. 1 Timoteo 1:11 dice, conforme al evangelio glorioso del bendito Dios, el cual a mí se me ha sido encargado. Entonces, Pablo es el encargado de lo más preciado que tiene Dios, de su evangelio. ¿Se fija? Pablo, aquí en 1 Timoteo 1:1 está encargado del evangelio, aquí es maestro, apóstol también, dice la Biblia, y predicador de los gentiles. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué usted va a una iglesia y va un mes y todo el mes le predican de Gedeón y no le predican de Pablo? No entiendo. Si al que debemos escuchar es a Pablo. ¿Se fija? Entonces, fíjese. ¿Ya cuántas características tiene Pablo? Oh, nos falta una. Prisionero. Por culpa de nosotros. ¿Verdad? Entonces, si azotaron a Pablo, usted tiene la culpa también. Entonces, fíjense muy bien. 14. Entonces, usted cuando tenga tribulación, acuérdese que la tribulación para Dios es ¿qué? Gloria. Entonces, usted cuando tenga un problema por culpa de que usted predica la palabra de Dios, que usted habla la verdad, no se preocupe porque es gloria para Dios, es gloria para Dios. Yo predico la palabra de Dios, yo prefiero que la gente se enoje, me repugne, me señale, me diga de groserías, pero yo prefiero decirles la verdad bíblica para que se salven, a decirles una mentira para que se pierdan en el fuego eterno. Yo prefiero eso. ¿Verdad? Porque pues, yo no vine a agradar a los hombres, yo vine a agradar a Dios. Y si yo vine a agradar a Dios, yo tengo que hablar exactamente lo que dice la Biblia. Y dice, 15, ¿verdad? Nos quedamos. 14, por causa de esto, doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, del cual es nombrada toda familia en el cielo y la tierra. Entonces, nuestra familia, ¿dónde se encuentra? Arriba y abajo. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque ya vimos que es parte de ¿qué? De la herencia. Entonces, cuando usted vea que todo el mundo lo abandona, nada más mire al cielo y póngase a pensar, ahí arriba también está mi familia. Aunque mi familia aquí abajo no me quiera, no me quiere. Allá arriba tengo a alguien que me quiera. Me quiere mi papá, mi mamá, y tengo muchos santos que están conmigo. ¿Verdad? No le oro yo a los santos, pero sé que están ahí, que son parte de mi familia. Eso es lo más bonito que nosotros debemos saber. 16. Para que os dé según las riquezas de gloria, que seas corroborados con el poder del hombre interior del Espíritu. Entonces dice la Biblia que tú al creer el Espíritu Santo, ponga mucha atención porque eso es una enseñanza teológica, va a haber un poder. ¿Pero qué poder va a ser ese? De entender las Escrituras. Para que tú puedas predicar correctamente la palabra de Dios. Te va a dar fortaleza y poder. No hay mayor fortaleza. Una vez un maestro en el seminario nos dijo que nosotros cuando predicamos el Evangelio, vamos haciendo como una pared espiritual, que llega un momento que ni el chancla se atreve a tocar la puerta. Testigo, ya lo tenemos. ¿Por qué? Porque ese poder es predicar el Evangelio. ¿Por qué cree que la gente no predica el Evangelio? Porque predicar el Evangelio tiene sus consecuencias.
La gente te va a señalar, te va a decir esto, te va a decir el otro, que no es así, que no es al otro. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que se proclame el verdadero evangelio, la verdadera palabra de Dios, para que la gente tenga acceso a una redención. ¿Verdad? Entonces, si es que usted se siente deprimido, agüitado, quiere tirar la toalla, quiere desmayarse, como llama en la Biblia, usted predica el evangelio todos los días, va a ver qué rápido se fortalece. Ni las flechas ni las piedras les van a entrar. Dios lo va a hacer a prueba de balas. Siempre y cuando usted predique el evangelio. 17. Que more Cristo por la fe en vosotros, en vuestros corazones. Ya vimos que corazón, ¿qué es? Nuestro entendimiento, ¿verdad? Ahí le ponemos a Pablo en su cabeza, su corazón. Que more Cristo en fe en vosotros, vuestros corazones, para que arraigados y fundamentados en amor. ¿Por qué? Porque tú no puedes tener amor. Tú no puedes tener amor, aquí en la pizarra, sin conocimiento. No puedes tener ningún cimiento sin conocimiento. ¿Por qué? Porque hasta para amar hay que saber amar. Nunca os quedo, pero pocos sabemos amar. Pues es lo mismo con Dios. Pocos no saben amar. ¿Por qué? Porque tienes que tener conocimiento. Se oye así como de gracia para que nos despertemos de esta clase, ¿verdad? Pero es verdad, ¿verdad? Es verdad, pero pocos sabemos amar. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento. ¿Usted cree que si usted consiente a su hijo y le da todo lo que usted no tenía cuando usted era joven y lo está malcriando, eso no es amor? Un día se va a revelar su hijo y le va a dar una patada a usted. Pero si usted le da fuerte a su hijo y lo disciplina, amor es disciplina, si usted no lo sabe. Su hijo se va a enderezar. Pero muchas veces no sabemos. Por eso dice, el que no ama porque no ha conocido a Dios, no tiene su conocimiento. ¿Se ve cómo todo se enlaza? No es que, ya me sé yo ya. No, te enseña y te va dando sabiduría, te va dando sabiduría, te va dando sed. ¿Verdad? Usted se para en la noche por un vaso de agua, cuando un día se va a parar a leer la Biblia. ¿Por qué? Porque tiene sed. Tiene sed. Tiene sed de hambre de la verdad. Porque mucha gente dice, no, yo amo a Dios. Pero se conforma con todo lo que su líder espiritual le dice, lo que oye, las predicaciones. No, si tú amas a Dios, le rascas a la Biblia, le buscas, porque tienes sed y hambre de la verdad. ¿Verdad? ¿Qué versículo vamos? 18. Podrás comprender con todos los santos cuál sea la anchura, longura y profundidad y altura. ¿Qué quiere decir? Que siendo redimido vas a entender. Vas a entender, vas a comprender con todos los santos cuando es de ancho, cuando es de largo. Quiere decir eso en griego que usted va a saber, va a tener sabiduría para resolver las cosas. Cuando habla en griego de anchura, longitud y profundidad y altura, quiere decir un cuerpo de dimensión, o sea, quiere decir en un contexto griego, en la sabiduría griega y o los filósofos griegos, quiere decir que vas a saber resolver cualquier problema con el conocimiento de Dios. Cualquier problema. Prácticamente está diciendo 4 dimensiones, ¿no? Sí, 4 dimensiones. O sea, espíritu. Claro, exactamente, el hermano tiene razón. Entonces, ¿en qué dimensión vivimos? En la 3D, ¿verdad? Pero si usted tiene 4 dimensiones, ¿qué? Usted tiene lo espiritual. ¿Se fija? No cualquiera tiene lo espiritual. Aunque le vendan un teléfono 4D, lo están engañando. Lo están engañando. Eso se refiere, porque excede. Y el conocer el amor de Cristo, que sobrepuja o excede todo conocimiento para ser llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Por qué? Porque la sabiduría te va a traer el conocimiento al amor real de Cristo, ¿verdad?
Porque el amor real de Cristo no es actuar por sentimientos porque tú tienes mucha misericordia de las personas, no. ¿O cuándo vio usted a Jesucristo? Darle un vaso de agua a un fariseo. No. ¿O cuándo vio a Jesucristo decirle, todo va a estar bien, fariseo, tranquilo, brother? No, tampoco. ¿Por qué? Porque les decía hasta lo que se iban a morir. ¿Por qué? Porque predicaban mal la palabra de Dios. ¿Verdad? Aquel que no sabía ni papa, es decir, Dios le decía, tienes la oportunidad de conocer a Dios, ven, yo te enseño, yo soy tu maestro. Pero aquel que decía, yo ya me las sé todas, no, Dios lo desecha. Y eso es muy importante que nosotros entendamos. Que excede todo conocimiento, que sobrepuja. 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que le pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Ok, vamos a ver, eso me gusta. ¿Cuál es el poder que obra en nosotros? La fe. ¿Y cómo viene la fe? Por el oír la palabra de Dios, Romanos 10:17. Entonces eso quiere decir que entre más tú estés lleno del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, va a haber más poder. Pero correctamente. No si te sabes todo los salmos, si te sabes todo el Talmud. Hay judíos de 9, 10 años que se saben toda la Torah hasta punto y coma. Ni nada les sirve si no la entienden. Porque a ellos les gusta más leer el Talmud, que son más historias y parábolas que otras cosas. Pero se fijan, entonces, ¿cuál es el poder? ¿Quieres tú tener poder de Dios? ¿Quieres tú tener poder espiritual? ¿Quieres ser espiritual? Llénate de la palabra de Dios. Esa es la única manera de adquirir el poder de Dios. Nadie te va a venir y te va a tocar la frente y te va a caer como fichas de dominó y ya tienes el poder de Dios. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es una abominación. Y hacer las cosas abundantemente. Fíjese, si usted tiene sabiduría, y usted lo puede comprobar, si usted es un cristiano que se está llenando de la palabra de Dios, llenando constantemente de la buena palabra de Dios, porque también usted puede comer mal. Porque la palabra de Dios es comer, pero también puedes comer mal. Pero si sabes comer bien, como la Biblia te enseña, sabes dividir tu comida y sabes trazarla bien, todo lo que tú hagas prospera, todo lo que tú toques prospera, donde quiera que tú camines será bendecido. Y eso no es ninguna doctrina de la prosperidad, es porque tú tienes la sabiduría de Dios para resolver cualquier cosa. Y no quieres nada material, quieres todo lo espiritual. Pero Dios te da lo físico porque estás aquí en esta tierra física, hasta a veces sin preguntarle a Él. Muchas veces, muchas de las bendiciones que Dios me ha dado, yo ni siquiera he orado. Llegan solitas. Yo he orado por otras personas, yo oro más por otras personas que por mí o por mi familia. Pero llegan solas porque Dios tiene cuidado de sus hijos. Pero, ¿cómo va a tener cuidado de tus hijos? Los que tengan A y B, pero ya los que tengan C o reprobaron, eso no. Porque en eso se basa el poder de Dios, del conocimiento de ellos. 21. A Él sea la gloria en la iglesia. Otra vez, por Cristo Jesús, por todas las edades, por siempre y jamás. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la gloria es para ¿quién? Para Jesucristo. Pablo nos dice que toda la gloria es para Jesucristo. Aquí nos dice, por favor divide tu gloria, una tercera parte para el Padre, una tercera parte para el Espíritu, otra tercera parte para el Hijo. ¿No va? ¿A quién recibe toda la gloria? Jesucristo. Pues si no sabe usted, los 144,000, cuando sean sellados, van a tener un nombre en su frente. Su nombre va a ser, dice dos nombres, el nombre del Padre y del Hijo, que es Jesucristo. En la frente. ¿Verdad? ¿Alguna pregunta? Bueno.
Bueno, pues le doy gracias a Dios por este capítulo. Si usted nos está viendo a través de las redes sociales, vean los demás capítulos o los demás estudios que son muy importantes, cómo entender la palabra de Dios correctamente con el Espíritu Santo. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias porque tú nos has dado ese poder de predicar las buenas nuevas de salvación a todos, que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y no hay poder más grande sobre la tierra, porque esa es la única manera de tener la herencia de Él, pasar a ser hijos y abrir esa comunión para que empiece esa santificación y nosotros seamos una nueva criatura en Cristo Jesús, creyendo, confiando en su sangre preciosa, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. La Iglesia de Dios dice, Amén. que Dios los bendiga.